Saludos, el día de hoy daremos inicio a la clase 2 del tema 2 de la asignatura Matemáticas Actuariales 3. Debemos recordar que el título de este tema es Teoría de Crecimiento Múltiple. También debemos recordar que el contenido de este tema se divide en dos grandes apartados. El primero, titulado Tablas de Crecimiento Múltiple, el cual iniciamos en la clase anterior y aborda el enfoque clásico de esta teoría. El segundo apartado se titula Modelos de Crecimiento Múltiple, en el cual son tratados aspectos un poco más recientes sobre esta teoría. En esta segunda clase seguiremos abordando los aspectos relacionados a las tablas de crecimiento múltiple, en específico lo que se conoce como tablas de decrecimientos secundarios. El contenido de la clase del día de hoy tiene 6 apartados. El primero, decrecimientos primarios y secundarios. El segundo, tabla de decrecimientos múltiples. El tercero, algunas relaciones entre funciones. El cuarto, probabilidades y tasas de decrecimientos primarios y secundarios. El quinto, algunos casos específicos. Y el sexto, aplicaciones monetarias. De todo, vamos a realizar una breve introducción, la cual señala lo siguiente. En las tablas de crecimiento múltiple discutidas anteriormente, cada vida es observada solo hasta el momento en que son removidas del grupo debido a alguna de las causas de crecimiento. Debemos recordar que cuando una vida pertenece a un grupo de población determinado, está expuesta a múltiples causas de crecimiento. Por ejemplo, en el caso de un plan de pensiones, el ejemplo clásico es una persona, una vida a la edad X que se encuentra expuesta a la causa de jubilación, retiro, fallecimiento o invalidez. Este modelo de tablas no incluye la observación de lo que ocurre con estas vías después de ser removidas por causas distintas al fallecimiento. En los cálculos de ciertos beneficios, en ocasiones el actuario debe considerar hipótesis sobre la sobrevivencia posterior de estas vidas luego de manifestarse cualquier causa de crecimiento distinta al fallecimiento. Un ejemplo de esto es el cálculo asociado a la situación en la que una persona recibe un ingreso relacionado a la causa invalidez. Un modelo que permite estudiar esta situación es una tabla de doble decrecimiento para las causas mortalidad e invalidez, en la que se muestra información adicional sobre los efectos de la mortalidad o la recuperación de estas vidas que se encuentran en estado de invalidez. En la situación antes mencionada se dice que el grupo original de vidas está sujeto a dos causas primarias de crecimiento, mortalidad e invalidez, y las vidas que ingresen en el estado de invalidez se encontrarán sujetas a dos causas secundarias de crecimiento, mortalidad y recuperación. Aquí podemos ver un ejemplo de, bueno, de cómo sería eh, el desarrollo interno de la información que contiene una tabla de doble decrecimiento. Específicamente, ¿a qué nos referimos con decrecimientos primarios y a decrecimientos secundarios? En primera instancia, debemos señalar que bueno, hay una población inicial, un grupo de población con personas de distintas edades, y esta población nosotros la vamos a llamar los activos. En un plan de pensiones es común hablar de población activa en el plan de pensiones. ¿Ok? Esta población activa puede estar sujeta a múltiples causas de decrecimiento. En este caso, nosotros tenemos un ejemplo muy sencillo en el cual los decrecimientos primarios son fallecimiento e invalidez. Es decir, una persona que se encuentra dentro de la población activa tiene tres posibles sucesos. Uno, que sobreviva, si tiene una edad X, que sobreviva a la edad X más uno. Un segundo evento, que fallezca. Y un tercer evento, que eh, ingrese en el estado de invalidez. En este sentido, tendría dos posibles decrecimientos o dos posibles causas de crecimiento. La primera, fallecimiento o mortalidad, y la tercera, invalidez. En el primer caso tenemos una persona de la población activa que fallece, así población activa que fallece, y en el segundo caso población activa que se invalida o que ingresa en el estado de invalidez. Eso es lo que vamos a llamar nosotros un decrecimiento primario. Es importante, tanto en los planes de seguridad social, los planes de pensiones o planes de salud, no solamente conocer qué ocurre con esta población cuando se manifiesta un decrecimiento primario o un primer decrecimiento. Nos interesa conocer qué ocurre con ellos
luego de que se manifiesta este primer decrecimiento. De forma muy sencilla, tenemos acá unos ejemplos de crecimientos secundarios, específicamente en el caso de invalidez. Por ejemplo, si una persona en estado activo fallece, bueno, simplemente fallece, sale del grupo. Pero si una persona en estado de actividad, una persona activa, pasa al estado de invalidez, esta persona, si bien se encuentra en el estado de invalidez, aún se mantiene con vida. Entonces nos interesa conocer qué va a ocurrir con esta persona luego de que se encuentre en un estado de invalidez. ¿Por qué? Bueno, porque este estado de invalidez hace que, por ejemplo, en un plan de pensiones, esta persona reciba un conjunto de beneficios. Y bueno, nos interesa conocer si estos beneficios van a ser permanentes, van a ser temporales, si existe la posibilidad de que estos beneficios eh, terminen en un periodo de tiempo corto o un periodo de tiempo largo. Entonces, esta población en estado de invalidez, bueno, tiene dos posibles eventos. Uno, que fallezca, es decir, una persona en estado de invalidez puede que luego fallezca, es decir, estaríamos hablando de población en estado de invalidez que fallece, o una persona que se encuentra en estado de invalidez se recupere. Sería entonces una población en estado de invalidez que se recupera. Entonces nos interesa saber porque si una persona, ejemplo, un plan de pensiones, una persona activa que aporta a un sistema de seguridad social, que aporta a un plan de pensiones, ingresa en estado de invalidez, ahora va a recibir un beneficio por su nueva situación. Pero puede ocurrir que este beneficio es permanente, pero solamente lo va a recibir hasta el momento en que fallezca. Pero bueno, luego de que fallezca, bueno, este beneficio va a tener otro destino. Puede finalizar, puede concluir o lo puede recibir un beneficiario. En caso de que esa persona se recupere, y hemos visto esos casos o los comentamos en el tema 1, casos en los cuales hay una incapacidad temporal o una validez parcial, bueno, puede ser que esta persona se recupere de esa situación y vuelva al estado de actividad y el beneficio que estaba recibiendo simplemente va a cesar. ¿Sí? Este es el ejemplo muy sencillo. En el caso de mortalidad e invalidez lo podemos ampliar al caso de un plan de pensiones. Por ejemplo, cuando una persona está en estado de actividad y se jubila, bueno, ese sería el decrecimiento primario, la jubilación. Bueno, luego nos interesa saber qué ocurre después de la jubilación. Obviamente lo más común es estudiar luego en qué momento va a fallecer o puede ocurrir que esa persona en algunos planes de pensiones vuelva a reinsertarse en el mundo laboral y por lo tanto su beneficio de pensión puede que continúe o no. En el caso de una persona que se encuentra activa en el plan de pensiones y luego se retira de su lugar de trabajo, bueno, a lo mejor nos interesa conocer si esa persona en estado de retiro vuelve a ese plan de pensiones o migra hacia otro. En el caso bueno, de fallecimiento, lo conocemos, esa persona pasa de activo a fallecido, pero resulta que el fallecimiento, la mortalidad, puede generar unos beneficios a unos beneficiarios, valga la redundancia. Y bueno, el estado de invalidez que acabamos de estudiar. Dicho esto, bueno, tenemos las conocidas tablas de decrecimientos secundarios, que podemos expresar en términos generales. Su forma general es la que ustedes ven aquí, en la cual existe una edad, en la tabla tendré las edades, tiene una población en un estado determinado que transita de un estado determinado a un estadio primario y que en el estado primario puede ocurrir luego una transición a un estado secundario. Bueno, para describir la tabla de crecimientos secundarios señalamos lo siguiente. La forma más simple para este tipo de modelos está constituida por dos decrecimientos primarios y un decrecimiento secundario, tal como se observa en la tabla. En términos generales, los decrecimientos primarios pueden ser fallecimiento, D, determinado con la letra D, y una causa no especificada con la letra H. Las tres primeras columnas constituyen una clásica tabla de doble decrecimiento, es decir, la población que está activa a la edad X, pero fallece, sería L de X supra D. Tenemos que esa población esta población, bueno, quise decir LX supra T, esta población que a la edad X que se encuentra expuesta a todas las causas de crecimiento, bueno, puede decrecer por dos causas. Una es fallecimiento, la cual se expone en la columna número 2 de X supra D, o
puede estar expuesta a cualquier otra causa de crecimiento que en términos genéricos denominamos H. Por lo tanto, decimos que estas personas que son excluidas del grupo original, por así decirlo, debido a la manifestación de la causa H, se conoce como dx supra H. Posteriormente, en las columnas 4 y 5 se muestran los efectos de la mortalidad después de manifestarse la causa H, siendo definida la función HLX como el número de vidas que alcanzan la edad X después de abandonar el grupo original de vidas como resultado de la causa H, y el decrecimiento secundario h de x, que se define como el número de vidas que fallecen entre las edades x y x más 1 después de manifestarse la causa h. De alguna forma, ustedes ven que este cuadro viene siendo una ampliación de la tabla de crecimiento múltiple que estudiamos en la clase anterior. Al lado de esto, bueno, tenemos algunas relaciones entre funciones. Viene, en resumen, la notación que vamos a utilizar. La ecuación 1.1 nos manifiesta cómo podemos calcular el número de vidas a la edad x más 1 expuestas a todas las causas, que no es más que el número total de vidas a la edad x expuestas a todas las causas menos el número de personas a la edad x que fallecen menos el número de personas a la edad x que son excluidas del grupo original debido a cualquier otra causa h. En este caso, si vamos al ejemplo de mortalidad e invalidez, de x supra d sería el número de personas fallecidas y de x supra h será el número de personas que ingresan en el estado de invalidez. La ecuación 1.2 nos dice, bueno, el número de personas a la edad x más 1 que se encuentran en el estado h, es decir, estaban en el grupo original, fueron excluidas de este grupo original debido a que se manifestó la causa de crecimiento H y bueno, ahora se encuentran en ese grupo. Ejemplos, personas activas, se manifiesta la causa de crecimiento invalidez, ahora se encuentran en el grupo de población en estado de invalidez, que sería HLX más 1. ¿Cómo se calcula esta expresión? Bueno, sería HLX, número de personas a la edad X que se encuentran en el estado H, más aquellas personas que a la edad X transitan hacia el estado H, menos las personas que fallecen a la edad X cuando están en el estado H. ¿Qué quiere decir esto? Tenemos una población que viene desde años anteriores, pero a la edad X se encuentran, por ejemplo, en el estado de invalidez. A esta población se suma aquellos nuevos ingresos, aquella nueva población que en una edad determinada pasa de un estado activo a invalidez y le restamos las personas que fallecieron estando en el estado de invalidez. Estas son las dos ecuaciones principales que debemos manejar. Estas relaciones se cumplen en el ejemplo de la tabla anterior. Sería L de xt, número de vidas en el estado T, las cuales están sujetas al riesgo de fallecimiento y al riesgo de ser transferidas a un estado H, y HLX, que sería el número de vidas en el estado H, las cuales están sujetas solo al riesgo de fallecimiento, en este caso simple de dos decrecimientos principales y dos decrecimientos secundarios. En este modelo particular se asume que no es posible el reingreso al estado T desde el estado H. Esto es muy importante porque en este ejemplo clásico del life contingence se asume o se tiene un supuesto en el cual no se permite el reingreso. En bibliografías posteriores o en casos posteriores al que plantea aquí Wallace Chester Jordan, bueno, se planteó el caso de que una persona reingresara al estado T. Lo decíamos anteriormente, una persona que se encuentra en estado de invalidez puede que fallezca o puede que se recupere. ¿Okay? Entonces esto sería lo que se conoce como reingreso. Bueno, no está planteado en estos cálculos, pero nosotros más adelante lo vamos a estudiar porque fue una ampliación de los planteamientos expuestos por Wallace Chester Jordan en Life Contingence. Continuando con nuestra anotación, bueno, tenemos las probabilidades para decrecimientos primarios. Bueno, eso nosotros ya lo estudiamos anteriormente. En términos generales, las probabilidades para decrecimientos primarios serían Q de x supra d, que no es más que dx supra d entre el x supra t, sería la probabilidad de fallecimiento en este caso, o de la causa de crecimiento, fallecimiento. Y en la 1.4 tenemos la expresión
Q de X supra H, que sería de X supra H entre Lx supra T, que no es más que la probabilidad de que se manifieste el decrecimiento H, o el decrecimiento genérico H. Adicionalmente, tenemos las tasas de decrecimiento. Aquí aparece una figura muy importante. No son tasas centrales ni tasas instantáneas. Simplemente es un cálculo, una tasa que adicionalmente se calcula en este apartado. Bueno, son muy similares a las tasas centrales de crecimiento, pero bueno, no reciben este nombre en este caso. Sería Q' X supra D, que es aproximadamente igual a dx supra D entre Lx supra T menos un medio por dx supra H. En este caso, sería la tasa de decrecimiento para la causa de decrecimiento fallecimiento. ¿Ok? No es más que un aproximado del número de personas que fallecen a la edad X entre una población constituida por todas las personas de la edad X que se encuentran expuestas a todas las causas menos un medio por aquellas personas a la edad X que transitaron o hicieron la transición hacia el estado H. En la ecuación 1.6 tenemos otra tasa de crecimiento, en este caso Q' X supra H, en este caso es una tasa de crecimiento para una causa genérica H, que es aproximadamente igual a dx supra H entre Lx supra T menos un medio por dx supra D. Ambas bastante parecidas. Continuando con la notación, ahora tenemos en la ecuación 1.7 lo que se conoce como la tasa de mortalidad para las vidas en el estado H. Esto es muy importante porque ya sabemos que podemos calcular probabilidades y tasas para los decrecimientos primarios, en este caso fallecimiento y una causa genérica H. Luego tenemos ahora en el caso de los decrecimientos secundarios, bueno, cómo calculamos la probabilidad de que esta persona eh, en el estado H ahora fallezca, dado que no vamos a calcular la probabilidad de, por ejemplo, un evento de recuperación o reincorporación porque sabemos que no se ha considerado ese supuesto. En este caso, la tasa de mortalidad para las vidas en el estado H sería HQX, aproximadamente igual a HDX, es decir, las personas que fallecen estando en el estado H, o que se encuentran en el estado H, mejor dicho, entre HLX más un medio por DXH. Ustedes dirán, ¿por qué? Bueno, porque este más acá. Bueno, porque del total de personas que fallecen a la edad X estando o que se encuentran en el estado H, bueno, ese grupo pertenece a un grupo de población constituido por aquellas personas a la edad X que ya se encontraban en el estado H, más un grupo de personas que a la edad X específicamente transitan hacia el estado H. ¿Por qué se coloca un medio? Bueno, porque simplemente se asume que, bueno, que esa población es constituida por estos dos segmentos, la estamos evaluando a la mitad del año. Recuerden que las tasas centrales nosotros las evaluamos a la mitad de un periodo de tiempo, en este caso un año. Bueno, en este caso se usa con el denominador como población total, un grupo de población evaluado justamente a mitad de año. Y aquí explicamos el porqué. El ajuste efectuado en el denominador de la ecuación anterior refleja que mientras que las vidas a la edad X que ya se encuentran en el estado H estarán expuestas al riesgo de fallecimiento durante todo el año. Las vidas que a la edad X han sido transferidas al estado H están expuestas al riesgo de fallecimiento durante medio año en promedio. O sea, es un supuesto que se utiliza. A continuación tenemos la ecuación 1.8 que calcula la probabilidad de que una vida a la edad X en el estado T sea transferida al estado H y fallezca antes de alcanzar la edad X más 1. Esto es muy importante porque se dice que las personas, bueno, según las experiencias de algunos autores, se dice que una persona que se encuentra en estado de actividad y transita hacia el estado de invalidez, la probabilidad de que esa persona fallezca inmediatamente es bastante elevada en el primer año. En el primer año y en los primeros años es bastante elevada y con el tiempo va decreciendo. Entonces, una probabilidad bastante importante que debemos calcular es la probabilidad de que una persona, estando a la edad X, transite hacia un estado, por ejemplo, invalidez, y que dentro de ese mismo año
vaya a fallecer. ¿Ok? Esta probabilidad tiene la siguiente expresión: Q de X supra TH. ¿Por qué T? T es el estado inicial en el que se encontraba una persona expuesta a todas las causas de crecimiento y H es el segundo estatus. Es decir, originalmente estaba en el estatus T y pasó luego al estatus futuro que es H. Eso es igual a H de X. H de X, las personas que estando en el estado H fallecen, menos HLX por HQX. HLX sabemos que es las personas de la edad X que se encuentran en el en el estado H, multiplicado por la probabilidad de que esas personas en el estado H fallezcan. Esto entre el total de las vidas expuestas a todas las causas teniendo la edad X, L de X supra T. Esta probabilidad es muy importante sobre todo para los beneficios para el cálculo de beneficios de invalidez.